Mi nombre es Vladimir Medina. Yo soy MVP en SharePoint y la presentación que les voy a transmitir en esta tarde es acerca de SharePoint Framework, específicamente ese nuevo ambiente o paradigma de desarrollo que está presentándose para este producto de SharePoint. Y vamos a platicar entonces un poquito al respecto para ver cómo lo podemos utilizar a día de hoy y qué es lo que significa para nosotros como desarrolladores en este cambio de paradigma. Haciendo un poco de remembranza de lo que ha venido ocurriendo con la evolución del desarrollo para SharePoint en versiones anteriores. Los que ya llevan tiempo trabajando con SharePoint seguramente recordarán que al principio pues todo era desarrollo basado en C# y en ASP.NET, y utilizábamos pues Visual Studio básicamente o Front Page para hacer ese tipo de desarrollos, y todo se trabajaba a través de web parts, que eran elementos que nosotros podíamos incrustar dentro de la página ASP para poder mostrar información específica que no tuviera el producto. Después eso evolucionó y empezó a existir lo que se llamaban soluciones de negocio para SharePoint. Estaban las soluciones que se podían implementar para toda una granja de SharePoint, que eran las Farm Solutions, que tenían permisos para poder desplegar contenidos en toda la granja, en todos los sitios, de manera abierta. Y estaban las Sandbox Solutions, que eran soluciones más pequeñas, que tenían ciertas restricciones y que nosotros podíamos ejecutar solamente en un sitio en particular para poder mostrar o desplegar algún contenido externo o adicional a lo que la propia herramienta de SharePoint nos podía proporcionar. Después las soluciones evolucionaron y se creó el concepto de aplicaciones. Eso fue cuando empezó el boom de las App Stores por todos lados, y entonces SharePoint se metió dentro de esa tendencia y empezaron a existir las aplicaciones para SharePoint y las aplicaciones para Office para poder extender la funcionalidad de esos productos. Luego las aplicaciones evolucionaron y empezó el concepto de add-ins. Algunos de nosotros empezamos ya, de hecho, a trabajar con ese mundo de las aplicaciones y de los add-ins, que de igual forma se trabajaban todo a través de el Client-Side Object Model o a través del Server-Side Object Model, utilizando Visual Studio, y utilizábamos regularmente C# para ese desarrollo y la parte de ASP.NET para la presentación de esos contenidos. Pero hoy en día, con esta nueva herramienta, el detalle que tenemos es que si ustedes han estado trabajando recientemente con SharePoint, han visto que ha evolucionado de un ambiente servidor a un ambiente cliente. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros entramos a SharePoint y empezamos a trabajar con él, hoy en día ya en SharePoint Online nosotros tenemos un ambiente basado en JavaScript, y toda la funcionalidad, el dinamismo de las páginas y el comportamiento que ellas nos muestran es basado precisamente en estos frameworks que han estado saliendo de JavaScript. Uno de ellos específicamente, que es el que estamos utilizando para SharePoint 2016 y SharePoint Online, y que en el futuro utilizaremos para SharePoint 2019, es a la parte de React, que es un framework específicamente diseñado para desarrollo de interfaces utilizando JavaScript. Entonces, precisamente ahí es donde empezamos nosotros nuestro uso, nuestra funcionalidad del SharePoint Framework. Entonces, este slide que les estoy mostrando ahora es precisamente el que nos muestra un resumen de todas esas funcionalidades que hoy en día nosotros vamos a poder desarrollar dependiendo del entorno que nosotros queramos manipular, y las herramientas, por decirlo así, que tenemos disponibles en cada una de ellas. Para la parte de experiencia de usuario, es decir, modificar la interfaz de cómo el usuario interactúa con nuestros contenidos, pues precisamente tenemos el SharePoint Framework, que es el que nos va a permitir a través de JavaScript, a través de React o a través de algún otro framework específicamente para JavaScript, desarrollar esta funcionalidad desde el lado del cliente. Un primer cambio que vamos a encontrar cuando empezamos a desarrollar con el SharePoint Framework es que nosotros ya no vamos a podernos conectar directamente al servidor, no vamos a poder ejecutar tareas directamente en el servidor, sino que todo va a ser a través del cliente, todo va a ser a través de llamadas a las APIs o a alguna funcionalidad específica que nosotros deseamos, si está disponible
a través de las APIs del producto. Entonces, ya para nosotros hoy en día, o para los nuevos desarrolladores, si es que hay algún nueva desarrollador que está incursionando apenas en el mundo de desarrollo para SharePoint, ya SharePoint será una caja negra para nosotros en la cual solamente le estaremos pidiendo datos que nosotros necesitemos para poder desplegar la información. Y eso entonces lo haremos a través de una web part, o a través de un add-in, o a través de una extensión que podemos hacer a la interfaz gráfica de nuestras páginas y de nuestros sitios. Por otro lado, si lo que nosotros queremos es consumir datos y mostrar datos a los usuarios finales, ya sea datos no solamente de SharePoint, como podrían ser información que tengamos en un sitio, información que tengamos en una biblioteca de documentos, en una lista, o en cualquiera de los diferentes componentes que tenemos dentro de SharePoint para almacenar datos, sino también cualquiera de los otros productos que tenemos dentro de la suite de Office 365, como podría ser la parte propia de Office, la parte de Azure también, que se involucra dentro de Office 365 en la conexión ahí que tenemos, la parte del directorio activo y demás herramientas que nosotros tenemos dentro de la suite, también lo podemos consumir a través de un nuevo elemento que tenemos, que Microsoft nos provee, que es Microsoft Graph, que nosotros podemos utilizar y consumir a través igual de una API, que hacemos una llamada y entonces nos obtiene o nos regresa datos que podemos nosotros desplegar a través de una web part o a través de algún componente o add-in que nosotros podamos agregar dentro de las páginas de SharePoint. Por otro lado, también la automatización de procesos ha evolucionado. Nosotros anteriormente podíamos generar un event receiver o podríamos generar un job, un timer job para SharePoint, que pudiera ejecutar cierta funcionalidad de forma periódica y constante en nuestros sitios de SharePoint. Eso lo podíamos hacer porque teníamos acceso a los servidores. Nosotros podíamos utilizar directamente esas rutinas que estaban corriendo dentro del servidor para automatizar esos procesos. Pero hoy en día ya eso ya no se puede hacer, ya está restringido. Entonces, para no limitarnos la posibilidad de automatizar procesos, lo que ahora Microsoft nos provee es a la parte de webhooks, que es básicamente de igual forma a conectarnos a través de una API para poder decirle a SharePoint que ejecute tareas rutinarias y esas tareas rutinarias entonces puedan correr dentro del entorno de Office 365 sin necesidad de que corran estrictamente del lado del servidor, sino que serían llamadas desde el lado del cliente que estarían corriendo de forma constante o rutinaria, ¿no? Entonces esa es la parte de los webhooks. Y por último está la parte de cómo empaquetar las soluciones. Los que hemos también desarrollado para SharePoint desde hace mucho tiempo, recordaremos que anteriormente teníamos lo que eran las web parts, luego teníamos las app parts, luego teníamos los add-ins y luego eso evolucionó a los paquetes y las soluciones. Pero hoy en día, si nosotros queremos empaquetar una aplicación o un componente para SharePoint basado en el SharePoint Framework o en cualquiera de estos objetos que estamos platicando de desarrollo, entonces tendríamos que utilizar también un empaquetador como podría ser Gulp, que ahorita vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar para todo esto, pero Gulp nos permite precisamente empaquetar estas funcionalidades, estas soluciones, y entonces podérselas proveer a SharePoint de la manera tradicional. Ahí sí no hay mucho cambio porque sería de la manera tradicional que lo hemos estado haciendo en los últimos años. Los que ya hayan hecho desarrollos para SharePoint sabrán que existe un App Catalog en donde nosotros podemos cargar nuestras aplicaciones o nuestros paquetes de aplicaciones y después ese catálogo de aplicaciones a través de un administrador puede aprobarlos para que entonces puedan ser utilizados y desplegados dentro de los sitios. Algo muy parecido vamos a hacer hoy en día. La única diferencia es que el empaquetador ya no va a ser Visual Studio, sino ahora va a ser Gulp a través de línea de comandos que nos va a permitir crear un paquete llamado SharePoint Package, que nosotros de igual forma subimos al App Catalog, lo aprobamos y entonces lo podemos desplegar a través de nuestros sitios. Entonces, básicamente esos son los cambios que tenemos en la parte de desarrollo para SharePoint con esta incursión ahora del SharePoint Framework utilizando JavaScript. Una parte importante entonces es ver cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para poder hacer todo esto. Una de las primeras herramientas que vamos a ocupar y para generar su ambiente de desarrollo en su máquina, lo que van a necesitar primero que nada es Node.js, que es donde está basado todo el desarrollo de esta nueva funcionalidad de SharePoint Framework. Entonces, uno va a node.js.org, descarga
ahí en Node.js.org ustedes pueden descargar diferentes versiones de Node.js. La recomendada por parte de Microsoft para poder tener soporte es la versión que es LTS, de Long Term Support, para que puedan tener un soporte extendido de esa versión y entonces Microsoft pueda ayudarles también con algunos problemas que puedan llegarse a presentar en sus desarrollos. Entonces es mejor utilizar la versión LTS de Node.js. La descargan, la instalan en su máquina y ya con eso entonces van a tener habilitada la parte del repositorio de paquetes de Node.js, que es NPM. Entonces, a través de línea de comandos, ustedes pueden con NPM instalar otros paquetes que son necesarios para el desarrollo y el empaquetado de nuestras soluciones o aplicaciones. Para eso, entonces, una de las herramientas que vamos a ocupar es Yeoman. Yeoman es una herramienta que nos sirve para crear o para consumir, mejor dicho, templates o plantillas de proyectos que ya traigan cierta funcionalidad preconstruida y que nosotros no tengamos que empezar desde cero a construir una nueva solución o una nueva aplicación para SharePoint, ¿no? Entonces, con Yeoman, Microsoft ya tiene publicada una plantilla específica para SharePoint que me permite entonces desarrollar una web part o una extensión para SharePoint Online o una web part hasta el momento, que es lo único que está liberado para SharePoint On-Premise, una web part para SharePoint On-Premise que sería para SharePoint Server 2016 con Feature Pack 2. Eso es para las plantillas de nuestros desarrollos. Finalmente, lo que tendríamos que ocupar sería Gulp para todo el empaquetado de nuestra solución y podérselo proveer entonces a un ambiente ya productivo, empaquetado en un paquete. Entonces, para eso necesitamos precisamente Gulp, que nos va a servir para el empaquetado de nuestra solución y también para hacer pruebas. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde podemos hacer pruebas de nuestra solución para ver cómo funciona y hacer pruebas o desarrollar la funcionalidad correctamente antes de tenerla en producción. Todo esto está basado en lenguajes de programación que vamos a utilizar para desarrollar toda nuestra funcionalidad, que como les decía antes, nosotros utilizábamos C#, utilizábamos ASP.NET, ahora ya no vamos a utilizar nada de eso, sino que lo que vamos a utilizar va a ser HTML5, va a ser JavaScript, va a ser TypeScript y va a ser algún framework que nosotros queramos utilizar para poder extender esta funcionalidad de JavaScript, como podría ser React, que es lo que Microsoft directamente está utilizando para el desarrollo de SharePoint Online. Así que si ustedes quisieran trabajar a la par de SharePoint, de Microsoft, pues podrían utilizar React, pero no está cerrado solamente a ese framework. Ustedes, si ya conocen otro framework como Angular o como Knockout o como algún otro y quieren utilizar ese otro framework, también lo pueden utilizar. No está limitado el uso de los frameworks a uno en particular, sino que está abierta la posibilidad al que ustedes quieran utilizar en su desarrollo, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que hoy en día ya nosotros vamos a empezar a utilizar y dejar atrás el mundo que antes utilizábamos de Visual Studio, de C#, de ASP.NET y otras herramientas que nos servían para hacer esos desarrollos, ¿no? Hay un par de videos que se publicaron hace algún tiempo, el año pasado específicamente, que yo les recomendaría ahí que los visualicen para ver el proceso de cómo empezar a generar su ambiente de desarrollo primero que nada y después crear su primera aplicación o su primera web part con SharePoint Framework. Esos videos están disponibles en YouTube, completamente libres, entonces ustedes pueden entrar a esos videos, ver el proceso y conocer entonces cómo comenzar con ese proceso de desarrollo. Ahora, los que ya llevamos tiempo trabajando con SharePoint, pues este es un cambio de paradigma, es completamente empezar a aprender algo nuevo si es que estábamos familiarizados solamente con C# y con ASP.NET, o si ya teníamos algo de conocimiento, ya teníamos algo de experiencia con JavaScript, pues es ahora meter SharePoint dentro de ese mundo de desarrollo de HTML, JavaScript, CSS, etcétera, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma nosotros también tenemos que empezar ya, si es que no lo hemos hecho, a desarrollarlo dentro de nuestra experiencia de manejo de lenguajes y de experiencia de desarrollo para que podamos entonces irnos subiendo al barco del cambio de paradigma que está teniendo Microsoft para desarrollar sobre SharePoint.
La idea de Microsoft, hasta ahorita lo que Microsoft ha publicado es que pues esto es lo que se va a estar utilizando de aquí hacia el futuro. SharePoint Framework va a ser nuestro único ambiente para poder desarrollar y extender la funcionalidad de SharePoint, tanto online como on-premise. Entonces, pues más vale que nos vayamos entonces acostumbrando a ese proceso de desarrollo de esa funcionalidad, ¿no? Utilizando todos estos elementos que hemos estado platicando. Un punto importante que les quiero mostrar es este slide, que muestra entonces el cambio que vamos a utilizar de herramientas. Como algunos quizás de nosotros ya teníamos experiencia previa desarrollando con algunas herramientas para SharePoint, pues este slide nos sirve para hacer como ese mapeo de lo que antes utilizábamos y lo que ahora tenemos que utilizar en sustitución de esas herramientas que antes utilizábamos. Entonces, por ejemplo, para desarrollar nuestra funcionalidad y hospedarla en un ambiente web, lo que antes utilizábamos desde el lado del servidor era pues IIS, y ahí nosotros cargábamos nuestro desarrollo y empezábamos a utilizarlo dentro de nuestros sitios de SharePoint. Ahora vamos a estar utilizando Node.js. Antes, para descargar algún paquete que necesitáramos nosotros incluir dentro de nuestro desarrollo, teníamos un repositorio para toda la parte de .NET, que es NuGet, que sigue existiendo ese repositorio para paquetes de Visual Studio y para paquetes de .NET. Entonces, eso sigue existiendo, pero ahora para SharePoint Framework, pues ya no vamos a encontrar los paquetes aquí publicados, sino que ahora los paquetes los vamos a encontrar en el repositorio para Node.js, que es npm. Entonces, ahora vamos a buscar allí los paquetes para poder descargarlos e instalarlos en nuestra máquina para desarrollar la funcionalidad. Después, para hacer pruebas y para compilar y para empaquetar nuestras soluciones, utilizábamos MSBuild. Ahora lo que vamos a utilizar es Gall. Entonces, ese es otro de los cambios que vamos a estar haciendo. El lenguaje de programación esencialmente que utilizábamos varios, pero el que esencialmente utilizábamos para desarrollar nuestra funcionalidad de SharePoint era C#. Ahora, el que específicamente o más vamos a estar utilizando, pues es TypeScript y algún framework específico que nosotros vayamos a utilizar, como React o JavaScript puro o algún otro que ustedes vayan a incluir. De igual forma, nuestras plantillas de proyecto, de hecho, Visual Studio todavía tiene esas plantillas y nosotros instalamos Visual Studio 2017 y nos vamos a la parte de templates de proyectos. Todavía vamos a encontrar la parte de SharePoint y vamos a encontrar allí la posibilidad de crear add-ins para SharePoint, pero si nosotros queremos utilizar ya el nuevo formato de desarrollo, pues tendríamos ya no que utilizar Visual Studio, sino más bien utilizar Yeoman para extraer la plantilla que nosotros necesitemos, ya sea una web part o una extensión, que son ahorita las únicas dos plantillas que están disponibles a través de Yeoman para SharePoint, y entonces empezar a crear nuestra funcionalidad desde allí. Y finalmente, para codificar, pues lo que utilizábamos antes era Visual Studio, y ahora lo que podemos seguir utilizando, Visual Studio, es también compatible y lo podemos utilizar, pero la recomendación por el tipo de lenguajes que vamos a estar manejando y el tipo de herramientas adicionales que van a estar en el entorno para poder desarrollar, pues entonces es mejor utilizar Visual Studio Code, que es una versión gratuita de Visual Studio que Microsoft lanzó y que es multiplataforma. Esa es la ventaja de Visual Studio Code, que ya no necesitamos nosotros forzosamente tener una máquina Windows para desarrollar un add-in para SharePoint utilizando el SharePoint Framework, sino que podemos utilizar Linux, podemos utilizar una Mac, y de todas formas nosotros tenemos disponible Visual Studio Code, lo descargamos y compagina con todo lo que las otras herramientas que vamos a ocupar para poder entonces desarrollar nuestra funcionalidad. Entonces, eso es el mapeo de herramientas que vamos a estar utilizando ahora para ese desarrollo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Ok. Entonces, una de las cosas que también tenemos que tener en consideración es que hoy en día el desarrollo de la funcionalidad ya es de manera ágil. ¿A qué nos referimos con eso? La tendencia hoy en día es a tratar de desarrollar nuevas características y nueva funcionalidad para los productos en el menor tiempo posible. Y SharePoint Framework no es la excepción. Entonces, no les sorprenda que quizás el día de hoy
me conecte y empiece a desarrollar una extensión o una web part utilizando el SharePoint Framework, y el día de mañana o la próxima semana que continúe con ese desarrollo, me encuentre con que ya existen nuevas plantillas, que ya existen nuevas versiones de las herramientas, y entonces eso quizás me pueda llegar a complicar un poco el estar manteniéndome al día con las tendencias de desarrollo y las herramientas o la funcionalidad que cada una de estas herramientas me provee. Entonces, eso también debemos de tenerlo bien en consideración para que no vayamos a estar nosotros utilizando quizás una funcionalidad obsoleta que ya haya evolucionado o que haya cambiado por el cambio tan constante que está teniendo o la evolución tan constante que están teniendo estos ambientes de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, este slide nos muestra pues el desarrollo o la evolución que ha tenido nada más el puro SharePoint Framework en lo que va del 2016 y 2017, que ha sido una evolución bastante ágil, bastante agresiva, y que hoy en día todavía sigue evolucionando cada vez más. Entonces hay que tener también eso en consideración cuando nosotros queramos hacer nuestros desarrollos. La ventaja también es que nosotros, al tener un ambiente más controlado, podemos estar utilizando diferentes versiones de cada uno de los componentes. Podemos estar utilizando una versión específica de Yeoman, podemos estar utilizando una versión específica de Gold, podemos estar compaginando versiones diferentes de cada uno de los productos mientras sean compatibles entre sí. La ventaja de la mayoría de ellos es que tienen retrocompatibilidad en algunas de sus versiones más cercanas, entonces tampoco es que nos vayamos a tener que estar preocupando de estar siempre al día con la última versión de cada producto o de cada herramienta, ¿no? Entonces tampoco es para tener tanta alarma en este sentido. Algo que les quiero mostrar, ahorita continuando con la presentación, es cómo se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, como les comentaba, primero nosotros tenemos que ir a node.js.org y descargar la versión más reciente, que ahorita la versión más reciente que está disponible en Long Term Support es la versión 8.11.1. Entonces, esa es la que nosotros podemos descargar, instalar en la máquina, y una vez que nosotros lo tenemos instalado en la máquina a través de línea de comandos o a través de PowerShell, lo que nosotros podemos ya tener disponible es la parte de npm. Entonces, con npm nosotros ya empezamos a poder descargar paquetes. Esto lo acabo de hacer literalmente hace unas horas, entonces estoy viendo las versiones más recientes que hay de cada uno de estos productos, y cuando instalé, por ejemplo, Node.js, la versión 8.11.1, que fue la que descargué hace unas horas de la página, me instaló npm versión 5.6, así que lo que hice fue simplemente hacer un update de npm para ver si había una versión más reciente, y la última versión que me instaló de npm fue la versión 5.8.0. Entonces, ahorita yo tengo en esta máquina ya instalado npm 5.8 y Node.js versión 8.11.1, que esas serían las versiones al día en este momento, las más recientes, ¿no? Después de eso, lo que se hace es instalar, con esta línea que estoy marcando aquí, instalar los paquetes de Yeoman y Gulp. Entonces, una vez que ustedes ejecutan esa línea, npm va, busca esos paquetes, los descarga, los instala en la máquina, y en este caso, por ejemplo, me instaló la versión de Gulp 3.9.1 y la versión de Yeoman 2.0.1. Una vez instalado eso, lo siguiente que hay que hacer es instalar la plantilla específica que Microsoft publicó para SharePoint, que es esta, la que estoy marcando ahora. Entonces, utilizando esa línea de comandos, puedo yo descargar e instalar para Yeoman la plantilla específica que Microsoft generó de SharePoint. Entonces, esa plantilla que actualmente se descargó, se instaló, es la versión 1.4.1. Hasta hace unas semanas atrás estaba la versión 1.3, ya está liberada la versión 1.4, y esa es la que ya entonces nos permite empezar a desarrollar nuestra funcionalidad. Una vez que tenemos ya instalados esos paquetes, Node.js, npm, Gulp, Yeoman y la plantilla para SharePoint de Yeoman, lo siguiente que podemos hacer es mandar a llamar Yeoman, que es con este comando yo, y con ese comando nos dice, ok, ¿qué tipo de plantilla quieres utilizar para desarrollar tu funcionalidad? En este caso le digo que utilice la de SharePoint, la de Microsoft SharePoint. Una vez que le digo que utilice esa plantilla, entonces me muestra ya el ambiente, que es básicamente como un wizard a través de línea de comandos, que me dice
qué tipo de funcionalidad es la que yo quiero crear. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue crear una carpeta, y dentro de esa carpeta mandé a llamar nuevamente la plantilla de Microsoft para SharePoint, en Yeoman, y entonces me hace una serie de preguntas el wizard. Me dice, ¿cuál es el nombre de la solución que tú quieres crear? Y le damos nuestro nombre de solución. Después nos dice, ok, esa solución, ¿la quieres crear para SharePoint On-Premise o para SharePoint Online? O para ambas. Y entonces, en este caso yo le dije, bueno, la quiero crear para SharePoint On-Premise, SharePoint 2016, pero que también pueda ser desplegada esta solución que yo desarrolle para SharePoint Online. Entonces, eso me va a permitir que se descargue y se aplique toda la funcionalidad para que yo pueda implementar al final del día esta solución tanto en On-Premise como en Online. Luego me dice, ok, ¿dónde quieres guardar los archivos de tu solución? Le digo, utiliza pues la carpeta que ya se creó, que ya está disponible para eso. ¿Cómo quieres que se llame tu webpark? Para que cuando la despliegues, pues esté disponible en el App Catalog y entonces los administradores de cada sitio puedan ellos utilizar tu webpark implementándola en cada una de sus sitios o las páginas que lo necesiten. Entonces le damos un nombre a nuestra webpark, le damos una descripción a nuestra webpark y lo último que nos dice, ok, ¿cuál framework de los frameworks que existen ya en el mercado quieres utilizar para desarrollar tu webpark? Y allí nos da una serie de opciones. Nos dice, ¿quieres utilizar JavaScript puro? ¿Quieres utilizar React? ¿Quieres utilizar Knockout? ¿O quieres utilizar alguno otro? Entonces, en este caso yo le dije, pues quiero utilizar React, que es lo que está utilizando Microsoft para sus desarrollos, así que yo quiero utilizar lo mismo que Microsoft. Y entonces eso lo que hace es empezar a descargar y crear todos los archivos que se necesitan para tener ese desarrollo. Si yo me voy a la carpeta que se creó, que se llama Test, acá está, Test App, entonces voy a encontrar todos estos archivos y carpetas que son los que contienen el código de la funcionalidad que estoy desarrollando. Entonces, como le dije que crear una webpark, si me voy a la parte del Source Control, que está en la carpeta SRC, ahí me voy a encontrar que lo que yo tengo desarrollado aquí es una webpark. Entonces puedo entrar y ver las diferentes webparks que se crearon con mi solución. Puedo entrar a una de ellas y entonces empezar a ver ya el código que, si se dan cuenta, es código, en este caso TypeScript, que se desarrolló o que se creó para que nosotros pudiéramos tener nuestra webpark funcionando. Entonces, a partir de ese momento, ya nosotros podemos utilizar Visual Studio o Visual Studio Code para poder entrar a ese código y empezar a personalizar la funcionalidad que nosotros necesitemos. Una vez que nosotros tenemos eso ya desarrollado, lo que podemos hacer es venir acá a PowerShell o a línea de comandos y entonces utilizando Gulp podemos decirle que nos haga una prueba utilizando este comando Gulp serve, que nos haga una prueba de la funcionalidad que hemos desarrollado. Entonces le damos, ejecutamos esa línea y lo que va a hacer eso es levantar un ambiente temporal donde va a desplegar nuestra funcionalidad. En este caso, voy entonces a la webpark que me está mostrando y aquí entonces me muestra un ambiente basado en la plantilla de SharePoint Online, Office 365, donde yo puedo incluir o insertar, esa es la palabra que estaba buscando, insertar la webpark que necesito, ¿no? Entonces le doy clic para buscar la webpark que quiero agregar. Como en mi solución tengo dos webparks, tengo la de Hello World y la de Test App, pues puedo entonces incluir cualquiera de las dos. Voy a incluir entonces la de Test App y entonces se incluye la webpark que está disponible para que ya entonces yo pueda revisar sus propiedades, hacer cambios sobre la webpark, validar que se vea correctamente. De hecho, hasta la misma funcionalidad de la plantilla me permite verlo en diferentes tipos de resoluciones, como podría ser, por ejemplo, un dispositivo móvil o podría ser una tableta. Entonces aquí yo podría estar jugando y viendo cómo se ve mi webpark utilizando cada una de esas resoluciones diferentes de los dispositivos móviles que tengo. Que si se dan cuenta, una de las buenas características que trae esto de utilizar ahora JavaScript y TypeScript y toda la parte del SharePoint Framework es la parte de las páginas o de las webparks que son responsivas.
Eso era algo con lo que nos peleábamos en las vistas clásicas y en el desarrollo clásico de SharePoint, porque anteriormente pues todo era más estático, no era tan dinámico, y entonces cuando nosotros cambiábamos de resolución la pantalla teníamos que estar jugando ahí con el desarrollo para que se pudiera hacer en cierta forma responsivo para el usuario final. Pero ahora, al utilizar JavaScript, TypeScript y todas estas nuevas funcionalidades, pues es automáticamente responsivo, así que ya no tenemos que preocuparnos por estar viendo si se ve bien en una resolución o en otra. De todas formas, tenemos disponible aquí el preview en dispositivos móviles para que podamos ver que sí se está ajustando y sí está haciendo la parte responsiva a nuestro desarrollo. Y otra parte interesante que tiene aquí la prueba de esta funcionalidad a través de Gulp es que nosotros podemos ver el código que se genera ya a través de la página para poder desplegar nuestra web part. Entonces, en la sesión anterior que estuve platicando con ustedes, les comentaba a los que estuvieron presentes allí que hoy en día tenemos nosotros dos diferentes tipos de sitios que podemos generar en SharePoint. Podemos generar sitios clásicos, que son con la interfaz gráfica clásica que teníamos hasta SharePoint 2016, y podemos generar también sitios modernos, que ya es con la interfaz gráfica basada completamente en React y que utiliza JavaScript. Y ese tipo de sitios, pues obviamente ya utilizan un formato diferente para desplegar nuestras soluciones. Entonces, si nosotros hacemos el desarrollo a través de SharePoint Framework, vamos a poder desplegar estas soluciones tanto en vistas clásicas o en sitios clásicos como en sitios modernos. Si lo hacemos en un sitio moderno, pues vean cómo el código fuente que se genera para desarrollar o para desplegar, mejor dicho, esa solución dentro de nuestra página, pues es básicamente HTML y algunas llamadas quizás a JavaScript, dependiendo de la funcionalidad que se vaya a desplegar. Mientras que en una Classic Page, que es de las que teníamos hasta SharePoint 2016, pues nosotros tenemos el código de básicamente la web part que estamos mandando llamar. Que los que ya hayan desarrollado para SharePoint, pues verán este código y verán pues algo muy clásico que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, de cómo desplegar una web part a través de ASP.NET para poder mostrar allí entonces la funcionalidad. Entonces vean cómo nosotros ya cambia nuestra forma de incrustar esos elementos dependiendo de si estamos utilizando una Modern Page o una Classic Page en SharePoint Online o SharePoint On-Premise hacia el futuro. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hoy en día vamos a estar haciendo cuando desarrollemos nuestra funcionalidad de web parts o de extensiones, que eso es la otra cosa que les quiero mostrar. Voy a irme acá y detener el despliegue y les vean, por ejemplo, si yo vuelvo a mandar a Joeman, creo que ahorita aquí no me va a funcionar, entonces mejor voy a irme y crear otra carpeta, test 2, y en esa carpeta voy a volver a mandar a llamar Joeman, y le voy a decir entonces que utilice la plantilla de SharePoint. Entonces me dice, ¿cómo quieres que se llame tu solución? Y por default me dice, pues puede llamarse igual que tu carpeta. Entonces le voy a decir que sí, que se llame igual. Aquí era lo que les comentaba, puedo decirle que sea para SharePoint Online o para SharePoint 2016 On-Premise, incluyendo SharePoint Online. Le voy a decir que sea para SharePoint Online, que es el único que tiene lo que les quiero mostrar ahora. SharePoint On-Premise todavía no lo tiene, hasta SharePoint 2019. Me dice entonces, ¿dónde quieres crear tus documentos o tus archivos para tu desarrollo? Le digo que utilice la carpeta actual. Y me dice entonces que si quiero desplegar. Hay una nueva funcionalidad que es para SharePoint Online también por el momento, que es el despliegue como de lo que antes llamábamos Farm Solutions, es decir, el despliegue de una web part o de una funcionalidad que trabaje no solamente en un sitio, sino trabaje para todos los sitios de todo el tenant. Entonces nos dice, ¿quieres tú desarrollar una solución que sea tenant, es decir, que pueda utilizar cualquier sitio de todo tu tenant de Office 365? Y le podemos decir que sí o que no. Entonces, en este caso le voy a decir que sí, y entonces me dice que esta es la parte que les quería mostrar. ¿Qué tipo de elemento quieres crear? ¿Quieres crear una web part
que vas a incrustar como contenido dentro de tu página, o quieres crear una extensión, es decir, agregar un nuevo menú o una funcionalidad que no existe dentro de la página o el despliegue de la página de SharePoint. Ese es lo más reciente que hay ahorita en el SharePoint Framework. Ya no solamente es incrustar contenidos o incrustar elementos de contenido, sino también incrustar extensiones a la funcionalidad que nosotros podemos tener en SharePoint desplegada, como podría ser, por ejemplo, el agregar un elemento a un menú, o el agregar alguna funcionalidad que se ejecute cuando se carga la página o cuando se hace alguna acción específica del usuario, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar cualquiera de estos dos elementos en SharePoint Online solamente. Ahorita está disponible solamente eso para SharePoint Online, y solamente si nosotros tenemos la versión más reciente, al menos la versión 1.3 del SharePoint Framework, o la versión 1.4, que es la que ahorita les mostré, que es la más reciente que tenemos disponible, la 1.4.1, ¿sale? Entonces, esas son las cosas que podemos nosotros utilizar dentro del desarrollo de nuestra funcionalidad. Ok, entonces regresemos acá a la presentación, y lo otro que les quiero mostrar, esto ya se los mostré, esto es lo que vamos a ver más adelante en SharePoint, son lo que ya existe hoy en día en on-premise y en online. Por ejemplo, el SharePoint Framework para vistas o para páginas clásicas ya está disponible para SharePoint Server 2016. Es decir, si hoy en día ustedes tienen un SharePoint on-premise, no un SharePoint online, sino un SharePoint ya instalado en sus servidores, que la versión más reciente que pueden tener instalada es SharePoint Server 2016, la versión pública más reciente. Para poder utilizar el SharePoint Framework ya en SharePoint Server 2016, tendrían que instalar el Feature Pack 2 de SharePoint 2016, que les habilita entonces la posibilidad de utilizar SharePoint Framework para sus páginas clásicas, no páginas modernas, porque eso no existe ni va a existir en SharePoint 2016, eso va a ser solamente hasta SharePoint 2019. De igual forma, si nosotros queremos utilizar la plantilla más reciente, pues lo mejor es crear nuestros elementos, ya sea web parts o extensiones, utilizando la versión 1.4 al menos, que es la versión más reciente que tenemos disponible. Entonces, eso ya también lo tenemos ahorita liberado para que lo podamos empezar a utilizar. Lo que también les estaba mostrando ahorita, que nosotros podemos crear una aplicación que basada en el SharePoint Framework, que ya sea a nivel tenant, ya no esté creada solamente para un sitio en particular, sino que lo podamos desplegar para todo nuestro tenant. Eso también está ya disponible y lo podemos empezar a utilizar si tenemos la versión del framework 1.4 en adelante, o 1.3 en adelante, de hecho. Otra de las cosas que también ya están liberadas es la parte de las extensiones, que era lo que les mostraba ahorita, no solamente tener una web part, sino también tener una extensión a la funcionalidad de las páginas. Y lo que todavía no está disponible a día de hoy, pero ya está desarrollándose, es, por ejemplo, crear propiedades para nuestras web parts que funcionen a través de todo el tenant. Que no tengamos nosotros que ir sitio por sitio a configurar nuestra aplicación o nuestra web part, sino que podamos nosotros configurar esas propiedades a nivel tenant, y eso aplique para todas las web parts que están desplegadas en todos nuestros sitios del tenant. Esa es una de las cosas que están ya desarrollándose para SharePoint Framework y que tendremos en el futuro ya liberadas para todo el público. Otra de las cosas también que se está trabajando, que está desarrollando Microsoft, es la integración de Office UI Fabric. ¿Qué es Office UI Fabric? Lo que hizo Microsoft fue empaquetar todo lo que es la experiencia de usuario que ya está desarrollada para Office en general, y entonces para que nosotros tengamos desarrollos que tengan una experiencia de usuario parecida o lo más similar posible al propio Office de Microsoft, pues lo que hizo Microsoft fue publicar esos componentes para que nosotros entonces los podamos descargar, los podamos incluir en nuestro desarrollo, y así cuando desplegamos nuestra funcionalidad, nuestro desarrollo, ya sea una web part o una extensión, no se vea diferente o cambie mucho la experiencia de usuario entre nuestra web part o nuestra extensión y el sitio en general. Entonces, para eso podemos nosotros utilizar toda la parte de elementos de estilo que ya están publicados para Office,
y incluirlos dentro de nuestro desarrollo en SharePoint Framework. Eso es lo que se está desarrollando ahorita, la integración de todos esos componentes, todos esos estilos que vienen en Office UI Fabric para poderlos meter dentro de SharePoint Framework al momento de desarrollar. Otra de las cosas también que se está desarrollando es la parte de configurar web APIs, es decir, que nosotros podamos también hacer llamadas a otros elementos y que podamos entonces eso incluirlo, ¿no?, dentro de nuestra funcionalidad para extender todavía más lo que nuestras web parts o nuestras extensiones pueden hacer. Y llamadas, por ejemplo, podrían ser a Microsoft Graph, que es una de las que ya se están desarrollando, ahorita están más avanzadas en el desarrollo, que podamos desde nuestra solución o nuestra web part en SharePoint Framework hacer una llamada a Microsoft Graph para poder pedir datos de todo el tenant de Office 365 de cualquier aplicación que viva dentro de ese tenant, ¿no? Eso es una de las cosas que también se están ya desarrollando hacia el futuro. También la parte de cómo nosotros vamos a hacer el deployment de esos desarrollos. Hoy en día, como les comentaba, lo que se tiene que hacer es todo, o al principio, mejor dicho, comenzar por línea de comandos, como ahorita lo hicimos en el ejemplo. Todo comenzar por línea de comandos, ya que tenemos la plantilla desplegada en nuestra carpeta, pues entonces podemos empezar a utilizar ya Visual Studio Code para el desarrollo y después regresar a línea de comandos y con Gol hacer el empaquetado de nuestra solución. Eso es lo que tenemos que hacer a día de hoy, pero lo ideal o lo que se esperaría a futuro, pues eso, todo eso esté ya integrado en herramientas como Visual Studio Code o como Visual Studio, la herramienta completa, ¿no? Ya la herramienta de desarrollo de Visual Studio de Microsoft. Entonces, para que ya no tengamos que estar utilizando línea de comandos y estarnos moviendo de un lugar a otro, sino que tengamos ya un ciclo de deployment de nuestras soluciones más integrado con las herramientas que estamos utilizando a día de hoy y que entonces tengamos algo como lo que hacíamos antes cuando desarrollábamos una solución o una aplicación o una DIM para SharePoint desarrollado a través de Visual Studio con C# o con ASP.NET, así que tengamos una experiencia de usuario o una experiencia de deployment similar para SharePoint Framework. Otra de las cosas que también se están trabajando es el empaquetado no solamente del desarrollo, sino de los componentes que podamos incluir al desarrollo. Por ejemplo, si nosotros queremos desplegar una web part, quizás esa web part tenga algunos componentes adicionales que nosotros queramos mandar a llamar de un CDN, por ejemplo, estilos, o hojas de estilo, tipografías, imágenes, animaciones, algo de multimedia que queramos utilizar quizás dentro de nuestro desarrollo y que no queramos que esos elementos se manden a empaquetar junto con la solución, sino que se manden a llamar de una fuente externa, como podría ser un CDN, pues eso también se está revisando cómo podemos nosotros incluir eso a través de quizás un Azure o a través del mismo Office 365, que ya también se está desarrollando y se está habilitando un CDN allí para que podamos nosotros cargar contenidos que vayamos a estar utilizando o reutilizando constantemente en nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, todo eso también es lo que se va a tener hacia futuro. Pues básicamente, esas son algunas de las funcionalidades nuevas que esperamos tener en el SharePoint Framework y desarrollarlas entonces para nuestras soluciones que podamos tener o desplegar tanto para SharePoint Online como para SharePoint On-Premise, vistas clásicas o sitios clásicos en SharePoint 2016, sitios modernos en SharePoint 2019. Finalmente les dejo aquí algunos videos que sería bueno que estuvieran revisando. Ya hay varios videos ahí publicados sobre el SharePoint Framework también. Entonces, les recomiendo que entren a esos canales de YouTube. La mayoría de ellos son de Microsoft, en donde pueden ustedes también revisar esos videos y conocer un poco más a detalle cada una de estas funcionalidades que les he estado platicando. Ya no incluí en el slide, pero estamos pensando, y de hecho ya lo tengo por aquí listo, publicar un canal de YouTube para la comunidad específicamente de todos los eventos que hacemos en Latinoamérica. Entonces, la idea será en el futuro que nosotros publiquemos aquí
empezando por estas presentaciones que estamos dando en este evento, publicar aquí todas las charlas que podamos grabar para que entonces ustedes las puedan seguir consumiendo on demand después de los eventos y que entonces puedan servirles para hacer repaso o para revisar algún punto que quizás por el tiempo o por las diferentes actividades y circunstancias de cada evento no hayamos podido retener lo suficientemente bien. Entonces ahí está disponible para que ustedes puedan utilizarlo, ¿sale? Entonces ahí les dejo el canal de YouTube que vamos a estar nosotros después publicando. Y también, pues, mis datos, si quieren tener quizás algún contacto o revisar que revisemos algo, pues también ahí están mis datos de contacto por si se les ofrece algo. Entonces, con eso terminaría mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. No, gracias. Creo que no, nadie. Ok, pues entonces espero que haya sido lo suficientemente explicativo para que puedan comenzar con ese proceso de cambiar a este nuevo paradigma de desarrollo y que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias. Muchas gracias.